Es un gusto que usted nos acompañe en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Le prometo hoy, como siempre, un programa interesante, un programa de mucha perspectiva social. Vamos a hablar sobre participación ciudadana, vamos a hablar sobre combate a la corrupción, vamos a hablar sobre construcción de ciudadanía como punto básico para establecer los pilares de una democracia sostenible o de una democracia ideal. Y mi invitado de hoy tiene esa perspectiva social que le permite la formación, porque es un académico con un amplio currículum, pero también un analista, un investigador, un conocedor de la realidad social del país. El licenciado Rolando Sierra Fonseca, a quien es un gusto saludar y a quien he estado gestionando en medio de su agenda para que podamos hacer un programa, porque me parece que su visión de la problemática nacional es importante. Así que gracias por estar en el banquillo. No, gracias a usted, licenciado Romero, por la invitación y la posibilidad de poder hablar y discutir sobre diversos temas del país, que es necesario también la discusión y el debate de los temas en función de la construcción de ciudadanía y también del fortalecimiento de la democracia. Todavía recuerdo tengo muy presente aquellos esfuerzos que se hacían desde algunas organizaciones de sociedad civil y liderazgo de sociedad civil, entre los que estaba usted, para fortalecer esa alianza y esa construcción de un periodismo que tuviera una amplitud de conocimiento sobre el tema de corrupción. ¿Se acuerda que fuimos parte de ese primer grupo de periodistas que se formó en un diplomado anticorrupción? Sí, justamente en aquel momento desde el Consejo Nacional Anticorrupción se hizo el diplomado en periodismo de investigación, aplicados a temas de transparencia y de gestión, de la gestión pública y del combate a la corrupción. Bueno, también ahora desde Flaxo, Honduras, también estamos desarrollando también estos diplomados en la misma línea de un periodismo de investigación necesario, digamos, para el tema también de la auditoría y la investigación, los temas de cómo se da la gestión pública y sobre todo cómo darle seguimiento al dinero público, digamos, que es una cuestión básica, digamos, para poder estudiar los casos de corrupción. Sí, es importante que estos esfuerzos no se pierdan, más ahora que vivimos en un entorno en donde la corrupción parece ser el tema del día, el tema permanente, pero ya llegaremos a eso. Me interesa en esta primera parte del programa evaluar con usted algo en lo que usted ha venido poniendo mucha atención, la participación ciudadana, la apertura de la participación ciudadana en los temas urgentes del país. Si no hay exigencia ciudadana, difícilmente los gobernantes pueden poner atención. ¿Cómo ha visto usted ese, no enfrentamiento, pero esa imposibilidad de desarrollar una marcha desde las organizaciones de sociedad civil por temor a enfrentamientos con otra marcha convocada desde el ámbito político? Bueno, esto no es realmente un buen mensaje para la construcción de la democracia en Honduras, porque la democracia es justamente un elemento central de una democracia hoy en día, es precisamente la participación, la posibilidad de la participación plena de la ciudadanía. Y cuando hablamos de participación estamos hablando precisamente de ese involucramiento real, directo que hay de la ciudadanía en todos aquellos problemas que le afectan. Y en ese sentido, es decir, que una marcha no pueda realizarse por diversas situaciones, bueno, esto tiene que ver entonces con los procesos de construcción de la democracia. Sabemos que la participación ciudadana es quizá el elemento central de una democracia. Y si queremos realmente avanzar y fortalecer la democracia, tenemos que pasar en Honduras de esa democracia representativa a una democracia participativa, y es precisamente posibilitando todos los espacios de involucramiento y de participación directa de todas y todos los ciudadanos de manera inclusiva. Incluso hoy en día no es tanto el tema de la participación, únicamente de la participación ciudadana. Hoy estamos hablando de democracias más bien deliberativas, es decir, la posibilidad de que en la opinión pública se pueda construir una opinión pública en donde participen todos los sectores de la sociedad
discutiendo, deliberando sobre los principales problemas del país, sobre las alternativas del país, en perspectiva de la mejor toma de decisiones de parte de los tomadores de decisiones. Y Honduras debería estar avanzando a una democracia más participativa, a una democracia más deliberativa. También es importante decir que para la participación ciudadana deben de haber ciertas condiciones en el país. Lo primero es que debe haber un marco claro, un marco jurídico claro de la participación ciudadana. Se supone que hay leyes de participación que facilitan todo proceso en donde la ciudadanía quiera manifestarse, quiera deliberar. Otra condición necesaria también son las capacidades, generar las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas podamos participar, porque no solo se trata de abrir los espacios, se trata de que todos vayamos más o menos en igualdad de condiciones, de capacidades para poder deliberar, que no sea solamente un grupo el que tenga el control, los que pueden hablar más, los que tienen mayores capacidades, sino cómo se desarrollan todas las capacidades en la ciudadanía. Lo otro importante también de la participación ciudadana es que generar una cultura de la participación. Históricamente en Honduras no venimos de una cultura de la participación, ha sido un proceso lento, más bien en estos últimos 30 años en la transición democrática, en donde se ha visto mayor espacio de participación y mayor organización de parte de la ciudadanía, mayores organizaciones de sociedad civil que promueven también la participación. Pero ¿cómo generamos una cultura de la participación? Que en todos los espacios, desde el ámbito familiar, desde el ámbito comunitario, desde el ámbito escolar y en el ámbito político, todo trabajemos, digamos, de manera participativa, involucrándonos todas y todos y deliberando también todos y todos. Y lo otro fundamental de la participación, otra condición, es que hayan objetivos comunes, más o menos que todos entremos en objetivos comunes. Y eso es lo que precisamente la participación se vuelve en un elemento fundamental de la democracia, en la medida que hay un marco claro, que hay capacidades, que hay una cultura y que también tenemos objetivos en torno a qué participamos. No quiero dejar pasar el concepto de democracia deliberativa del que usted habló, partiendo de esto último, de objetivos comunes, porque pareciera que los gobiernos, al margen de la línea política e ideológica que busquen, que sigan, sus objetivos son totalmente diferentes a los que de repente la sociedad en su conjunto pudiera anhelar. ¿Cómo establecer una democracia deliberativa en el marco de gobiernos que no están acostumbrados a eso? Sí. No, precisamente, bueno, por eso decimos que no venimos de una cultura de la participación. Que debemos ir hacia allá. Que debemos ir hacia allá y que la participación sea el modo de actuar, digamos, en todos los ámbitos. Pero la participación es un derecho que tenemos todos y todas los ciudadanos. Y algo fundamental que creo que más bien en el país está muy claro, si uno ve todos los estudios y las encuestas de opinión, los estudios de opinión, claramente la ciudadanía plantea que en Honduras hay 3 situaciones que hay que resolver. Lo primero, el tema del empleo y del trabajo decente. Lo segundo, el tema de la seguridad. Y lo tercero es el tema precisamente del combate a la corrupción y la impunidad. Y desde esa perspectiva, más bien los gobiernos deberían de hacer alianzas con diversos sectores y concertar de manera participativa con todos los sectores en función de resolver estos 3 problemas que está demandando la ciudadanía. Los estudios dicen, los hondureños y hondureñas queremos un país con empleo, con trabajo decente, con más seguridad y con menos corrupción e impunidad. Y desde esa perspectiva, también aquí hay que introducir otro concepto, que es el tipo de gobernabilidad, digamos, que desde el gobierno y la sociedad se genera. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad, tanto desde el Estado y la sociedad,
para gestionar el cambio. Y hay diferentes tipos de gobernabilidad. La gobernabilidad es cómo se relaciona precisamente el Estado con la sociedad. Y aquí hay diferentes modelos de relacionamiento. Hay un modelo vertical, que todo va desde el Estado hacia la sociedad, o desde el gobierno hacia la ciudadanía. Hay otra gobernabilidad más bien sistémica, es decir, en donde desde los gobiernos o desde el Estado se retoman algunas demandas de la ciudadanía, pero más bien no en función de cambios estructurales, sino más bien que el sistema se mantenga. Simplemente cambios en función de que hay una presión social, se hace una cierta válvula de escape, pero en realidad el problema no se resuelve estructuralmente y continúa. Luego tenemos otro tipo de gobernabilidad, que es la gobernabilidad democrática, que es una gobernabilidad ideal, la gobernabilidad ideal, que tiene que ver precisamente con una relación entre el Estado y la sociedad de manera horizontal, y en donde desde el Estado y desde la sociedad se construyen precisamente esos espacios de encuentro, esos espacios de diálogo, esos espacios de participación, y que se participa de igual a igual, y por lo tanto sale un proceso de construcción. Y de esta gobernabilidad democrática debería de ser una gobernabilidad que está en permanente construcción. Entonces, también, es decir, hay que analizar cuál es el tipo de relación que el gobierno quiere establecer con la sociedad. Si es una relación vertical, si es una relación horizontal, si es una relación de apertura solo para ciertos sí, o realmente de profundizar la democracia. Y tengo una pregunta sobre esto, pero la haré en el siguiente bloque. Vamos a la primera pausa del programa. Regresamos dialogando con el licenciado Rolando Sierra Fonseca aquí en Al Banquillo. Continuamos, gracias a usted por estar en nuestra sintonía aquí en Al Banquillo. Continuamos con nuestro diálogo con el licenciado Rolando Sierra. Antes de la pausa me quedé con una interrogante que me gustaría formularla a propósito de que usted decía, habrá que ver qué tipo de relación quiere establecer el gobierno con sus ciudadanos, o los gobiernos con sus ciudadanos. ¿Qué mensaje manda un gobierno que viene de las calles, que viene de los sectores populares, movilizando su gente para, de manera muy diplomática, minimizar otra movilización popular? Bueno, esto tiene que ver precisamente que no desarrolla los elementos también de una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad horizontal. Precisamente una gobernabilidad democrática tiene que ver cuando se generan instituciones, es decir, pactos entre el Estado y la sociedad, en torno a las cuales esos pactos deben de establecerse las relaciones. Pero otro elemento central de una gobernabilidad democrática tiene que ver con la capacidad de gestión del conflicto. Sabemos que en todas las sociedades hay conflictos, pero desde un gobierno y desde una gobernabilidad democrática, pues se buscan los mecanismos democráticos para gestionar precisamente los conflictos. Entonces aquí justamente lo que uno ve es el desafío de ir avanzando en esta construcción de una gobernabilidad democrática, que hayan reglas de juego claras, que hay esta capacidad, digamos, democrática también de gestionar estos conflictos e incluso las mismas relaciones con la oposición política de un gobierno, digamos, que esté de un partido político que esté en el poder y los otros partidos que no están en el poder. Debe de haberse también esa capacidad, digamos, de gestionar también democráticamente también la oposición, como todo el tipo de manifestaciones y movimientos que puedan venir desde la ciudadanía o de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, aquí lo que debe apelarse justamente a esta construcción de una gobernabilidad democrática con esta capacidad y madurez también política para gestionar adecuadamente los conflictos de manera democrática. Pareciera que el país más bien va rumbo al fortalecimiento de la polarización. Sí, bueno, estamos en una situación que a nivel mundial, digamos, en donde la polarización parece ser
que se extiende. De hecho, el año pasado se publicó un libro muy interesante en Argentina, teniendo una visión desde Argentina para América Latina, que se titula Polarizados, viendo precisamente esta tendencia. Hay diferentes tipos de polarizaciones, polarizaciones políticas, polarizaciones en el ámbito económico, polarizaciones culturales, polarizaciones, y pareciera ser esto una tendencia de visiones distintas, totalmente contrarias, pero también lo que se empieza a analizar es que justamente estos procesos no es lo mismo la polarización que el conflicto. Correcto. Entonces, un conflicto puede gestionarse, una polarización no necesariamente se puede gestionar y tiene peores consecuencias, digamos, sociales y políticas para una sociedad. Entonces, justamente tanto desde el gobierno como desde la sociedad, en un país como Honduras, que ya se quedó. Uno de los impactos precisamente del golpe de Estado del 2009 fue una nueva polarización, digamos, Sí, sí. que ve una polarización, pero hay que gestionar también pasar de esta polarización al conflicto para gestionar adecuadamente este conflicto. Me gusta esa frase. Un conflicto puede gestionarse, una polarización no. En política hay que transicionar, usando esa relación, hay que transicionar de ver al otro o al contrario como enemigo y visualizarlo como adversario, porque con el adversario usted puede tener puntos de encuentro en común, ¿verdad? Sí. Puede dialogar, puede encontrar respuestas a algunos problemas en donde hayan intereses comunes. Con un enemigo no, con un enemigo las posiciones son radicales y más bien tienden a generarse todavía un poco más de tirantez. Y en política eso está pasando en el país. No, se supone, el supuesto es que la política, precisamente es la política, no es la guerra, digamos, y la política es sobre todo tener frente al adversario, tener la capacidad racional desde el argumento de convencerlo. Es decir, no estoy de acuerdo con el otro, pero porque mi planteamiento es esto y más bien es cómo convencerlo y cómo se da justamente esa capacidad, digamos, de diálogo entre posiciones opuestas, y eso es justamente la política. La política es la capacidad racional de generar argumentos, de convencer al otro que piensa distinto de uno. Entonces, lo otro es la guerra, que, claro, es el enfrentamiento, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, bueno, cómo se recupera también esta dimensión de la política, de esta capacidad también de diálogo y esta capacidad de poder argumentar y de convencer al otro, es decir, de traerlo a lo que uno considera que es lo mejor. ¿En qué momento político está el país? Yo, desde mi perspectiva periodística, podría decirle de una, pero su visión, que es de repente más amplia, ¿en qué momento político está el país? En el momento de esa polarización que nos va llevando a la radicalización, o todavía podemos estar en ese conflicto que puede generar discusiones, debates, pero acuerdos. Bueno, yo creo que aquí en primer lugar hay que tomar en cuenta que en realidad después del golpe de Estado, ¿verdad?, del 2009, no ha habido verdaderamente un proceso de cierta convergencia, de cierto consenso. Ha habido sí ciertos acuerdos en cuanto a el surgimiento de nuevos partidos, nuevas expresiones políticas. Se ha generado, digamos, este fraccionamiento o más bien un sistema de partidos, que pasamos de un sistema de partidos casi bipartidista a este sistema de partidos más bien múltiple, pero no se ha generado, digamos, ningún proceso de concertación, de convergencia de todos los actores políticos y de todos los partidos políticos, con todos los actores también políticos, sociales, empresariales, de sociedad civil, en torno a resolver los problemas del país, en torno a la construcción de una visión de país, de una estrategia de país que sea lo máximo posible consensuada, lo máximo posible construida participativamente,
que sea la guía y que permita justamente, más allá de los procesos electorales cada 4 años, que tenga el país una continuidad, digamos, de políticas de Estado. Y en ese sentido, como no ha habido este acuerdo, todavía, digamos, las polarizaciones que se generaron después del 2009, estas todavía no son resueltas, pues estamos en esta situación de polarización. Pareciera mentira que después de, Sí, póngale, casi 13, 14 años. 13 años, sí, claro, no se ha generado este proceso, no ha habido un proceso político en realidad. Hubo un acuerdo mínimo, pero simplemente fue un acuerdo mínimo, pero no ha habido un proceso político de convergencia real y que permita precisamente que todos los sectores del país y todos los partidos políticos estén encaminados precisamente a lo que planteamos de la necesidad de los objetivos comunes. Entonces, mientras no hayan objetivos comunes, también el conflicto y la polarización va a continuar. ¿Qué futuro le ven los partidos políticos partiendo de eso? Tomando en cuenta que venimos de un bipartidismo, que ahora se convirtió en un tripartidismo, pero uno de los tres en riesgo de seguir perdiendo seguidores y seguir perdiendo fuerza. ¿Llegaremos al momento en que la sociedad va a exigir alianzas de fuerzas diferentes en lugar de respaldos partidarios? Bueno, yo creo que sí, hay que tomar en cuenta, de acuerdo a los estudios de opinión, ¿verdad? Y a las diferentes encuestas, que precisamente los partidos políticos siguen siendo las organizaciones que la ciudadanía tiene menores niveles de confianza. Entonces, en general, toda la institucionalidad política, el Congreso Nacional, así como la institucionalidad de Contralora y de Justicia, digamos, tiene la ciudadanía bajos niveles de confianza, pero sobre todo los que tienen menos confianza, la ciudadanía, en los partidos políticos. Y si bien, digamos, en el contexto de las elecciones del 2021 hubo un crecimiento de la participación ciudadana en los procesos electorales, que tiene que ver justamente con lo que han sido los gobiernos en los últimos años y el desempeño de los partidos políticos y la capacidad también de articular justamente alianzas, lo que permitió, digamos, esta votación masiva, que se elevara, digamos, el nivel de participación electoral, porque en realidad Honduras venía bajando. Desde prácticamente desde finales de los 90, Honduras vemos que los procesos electorales, el abstencionismo electoral venía creciendo. Bueno, y desde esa perspectiva, en realidad es un enorme desafío que tienen los partidos políticos. Ya se pudo ver los resultados en las elecciones del 2021, como unos partidos políticos cayeron, otros lograron un poco mantenerse, y los nuevos partidos emergentes, bueno, prácticamente solo vemos 2 partidos, digamos, y los otros partidos con una votación realmente mínima, incluso otros desaparecieron. Y eso tiene que ver entonces con los niveles de confianza que los partidos políticos puedan generarle a la ciudadanía. Esto significa buenos gobiernos, esto significa también la capacidad de hacer buenas alianzas y sobre todo la necesidad de propuestas de gobierno en relación a los problemas que la ciudadanía tiene. Voy a ir a una nueva pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar, le parece, del tema corrupción, el combate a la corrupción. Pareciera que estamos a punto de concretar la CICI. A veces nos acercamos, a veces nos alejamos, pero la disyuntiva de seguir dependiendo de apoyo extranjero para poder luchar contra la corrupción en el país. Lo dialogamos al regresar aquí en Al Banquillo con el licenciado Rolando Sierra. Gracias por su sintonía en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Vamos a hablar ahora sobre, bueno, decíamos al principio del programa, el tema corrupción pareciera que es el tema de agenda de todos los días. Hay corrupción por todas partes y pareciera que es una lucha que no vamos a poder ganar. Al margen de que es una lucha desigual, pareciera que el país tiene muy pocas posibilidades de ganarla, porque los esfuerzos que se hacen quedan como mínimos en comparación del gigante de 1000 cabezas que es este flagelo. Sí, bueno, lo primero que creo que hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a diversos análisis, Honduras es un país que
para muchos más bien se caracteriza por un país de hipercorrupción, no de corrupción, sino todavía con niveles más. De hipercorrupción. Y de acuerdo también a diversos estudios, la corrupción en Honduras es un fenómeno que tiene diversas características. En primer lugar, es sistémica, es decir, no es casual, es una cuestión organizada, es estructural, está en todas las estructuras, es transversal, la corrupción atraviesa diversas instituciones, diversas organizaciones, diversas personas también. Es valórica, tiene que ver con el tema de los valores también un poco, y en un contexto precisamente de una debilidad institucional de toda la institucionalidad que se ha creado de combate a la corrupción o de control o de generar transparencia. Si uno ve precisamente todas las encuestas, todas las instancias contraloras, llámese Tribunal Superior de Cuentas, llámese Ministerio Público, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, tiene que ver, son las que tienen menos confianza la ciudadanía y estos altos niveles de impunidad que en el país se ha caracterizado. Si uno ve los datos en promedio, digamos, en Honduras, de 500, 600 denuncias de casos de corrupción que puedan haber, digamos, solo se procesa casi el 25%, se investigan de ese 25%, se investigan muy pocos casos, se judicializan mucho menos y casi nunca hay casos, digamos, de corrupción, donde los juicios, digamos, vayan personas, precisamente los responsables que sean condenados por esto. Entonces, esta situación de impunidad, lo que de alguna manera más bien hace que se mantenga precisamente estos niveles de corrupción. Si vemos el índice de transparencia internacional, Honduras, desde que se viene midiendo este índice, que se mide de 0 a 1, en el entendido que si está más cerca de 0, la percepción de corrupción es mayor. Honduras no ha pasado, digamos, de mejorar un punto le cuesta una década, digamos, o más. Entonces, disculpe que lo interrumpa, porque yo vengo recordando los informes de transparencia, de percepción de corrupción, tanto de Transparencia Internacional, de Latinobarómetro también incluso, que ponen casualmente que Honduras no avanza. No avanza, sí. Es como no avanza. Honduras es también como no avanza en otros indicadores. Digamos, el año pasado se presentó el informe de desarrollo humano y vemos que los avances en Honduras son un avance sumamente lento, una mejoría en el índice de desarrollo humano nos lleva 20 años, o sea, si continuamos para poder llegar a un desarrollo humano alto, nos faltarían 80 o 100 años si seguimos bajo estos ritmos, ¿verdad? Bajo estos ritmos y bueno, y en buena parte también esto que no alcancemos niveles de corrupción, niveles de mejores de desarrollo, tiene que ver precisamente con el tema de la corrupción y de la impunidad. Incluso hoy en día, todo este tema de migración forzada de miles de hondureños y hondureños, uno de los factores y de las causas tiene que ver con los temas de corrupción y de impunidad. La gente ya tiene desconfianza total, sabe que los recursos, los proyectos, hay fondos para que lleguen a sus comunidades, estos fondos no llegan o no se ejecutan, no le llega el beneficio al pueblo y esto genera entonces desconfianza, como todos los temas también de impunidad en este contexto, digamos, de inseguridad del país. Si a alguien le matan a un familiar, el caso no se va a investigar y entonces eso la gente desconfía también la gente en la institucionalidad y esto hace que precisamente la gente busque emigrar, pues es uno también de los factores. De hecho,
si uno ve las solicitudes de asilo o de refugio de los hondureños en México o en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con todos estos temas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quería decir, Honduras es un país que la corrupción es un fenómeno que está instalado, es un fenómeno sistémico, organizado, y que no es fácil de baratar todo este sistema, todas estas estructuras también. Hipercorrupción, dice usted. Es corrupción al más alto nivel. La gente a veces piensa que solventar el problema de la corrupción depende de un gobierno. No, y no depende del gobierno, en realidad depende del Estado. Del Estado, sí. Del Estado. Pero la gente lo liga nada más sí, a un sí, espacio sí, gubernamental. Sí, no, depende del Estado. Porque precisamente, decir, lo que miden los índices de corrupción no es tanto, es decir, cuántos casos de corrupción, porque a veces ni se sabe. Lo que miden es precisamente, es decir, si los casos que la institucionalidad si investiga, si judicializa o no, y sanciona o no. O se siguen presentando. Exacto, exacto. Eso es lo que, entonces lo que se mide es precisamente si la maquinaria del Estado está funcionando, ¿verdad? Y que está tratando de controlar la corrupción, que está tratando de prevenir la corrupción, de sancionar, investigar la corrupción. Y esa es la debilidad que hemos tenido precisamente en Honduras. Si bien se han creado las instancias, la institucionalidad, pero no han tenido precisamente toda la capacidad para investigar, enjuiciar y judicializar estos casos, ¿no? ¿Será por eso que tenemos que ver hacia afuera para que nos ayuden con el tema? Aunque la experiencia con la MASI no fue la mejor, al final, entre los políticos, al final se ponen de acuerdo y no continúa. Sí, pero fue un aprendizaje. No, claro, fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje y nos dejó también avances importantes. Claro. Y visibilizó se demostró la gente que estaba en contra de la transparencia. Sí. No, yo creo que, es decir, aquí el aprendizaje es precisamente, yo creo que la MASI hizo un gran papel, hizo un gran papel, las evaluaciones lo dicen, se hicieron investigaciones, pero vemos justamente cómo la corrupción en Honduras es sistémica. Cuando empezaron a temblar es sistémica, ¿verdad? Hay un sistema de que se protegen. Pero precisamente, decir, aquí la venida de una Sisi tiene que tomarse en cuenta, es decir, todos esos elementos que son necesarios, que no tuvo la MASI, digamos, para poder hacer todo su trabajo. Sí. ¿Y cómo hacemos, partiendo del hecho y del anhelo de la sociedad en general, de que queremos que se instale? Como sociedad queremos todos los sectores que se instalen. Partiendo del hecho de que se va a instalar, ¿cómo hacemos para que esa experiencia de la MASI no se repita? Bueno, esto tiene que ver precisamente con el tema de la participación ciudadana, digamos. Justamente para que en un país se supone haya transparencia y haya combate a la corrupción, es como se genera un cierto sistema nacional de integridad, una serie de componentes, digamos. Se supone que para que haya corrupción, lo primero es el control de la discrecionalidad. El combate a la corrupción, primero el control de la discrecionalidad, que los funcionarios públicos no tomen decisiones de manera discrecional. Correcto. Eso es el punto de partida. Lo segundo, el tema de rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos y la institucionalidad pública. Un tercer elemento es el acceso a la información pública, ¿verdad? Que haya verdaderamente acceso a la información pública. Y un cuarto elemento tiene que ver con todo, precisamente la veeduría social, la participación ciudadana, toda la investigación periodística, digamos. Y este es el parte que esté demandando precisamente desde diversos sectores de la ciudadanía, ya sea comisiones ciudadanas de transparencia, ya sea el periodismo de investigación en temas de corrupción, ya sea diversas organizaciones de sociedad civil que estén demandando transparencia o investigación de casos. Y esto pone a prueba y desafía a la institucionalidad
Pero también en el caso de Honduras sí se ve necesario el acompañamiento, digamos, de una instancia con independencia para poder investigar todos los casos de la corrupción, como puede hacer una comisión internacional. Este es un mensaje para los órganos de impartición de justicia, para esta nueva Corte Suprema de Justicia, para la nueva Fiscalía que esperamos tener en breve, que es un acompañamiento que debe servir como base, como plataforma, para encontrar el camino hacia el combate a la corrupción y la transparencia en el país, ¿verdad? Desde los órganos estatales. Exacto, ¿no? No se trata aquí de suplantar, pero sí se trata de fortalecer, pero hacer las investigaciones reales, digamos, y de alguna manera ejemplarizar también sobre casos, investigaciones que tienen que judicializarse y que tienen que realmente hacerse justicia en este país. Sí. Voy a la última pausa del programa y regresamos hablando sobre este y otros temas aquí en Al Banquillo. De regreso al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI en mi diálogo con el licenciado Rolando Sierra. Este blindaje legal que se aprueba desde el Congreso, algunos ya se han derogado, pero siguen otros que están ahí muy duros de roer, más la no aprobación de algunas leyes como esta de colaboración eficaz. ¿Es un obstáculo en esta lucha contra la corrupción? No, es un ¿O obstáculo. la instalación, perdón, de la MASI? Sí, creo que sí, es un obstáculo porque también en esto son condiciones que una instancia como la CICI requiere, justamente que haya un ordenamiento jurídico, las leyes claras, que no haya la opacidad o el control de la información, que no haya secretividad, digamos, en todo esto. Entonces, sí es una condición y realmente esto lo que pone más bien y dice mucho de la clase política, pues, es decir, realmente si no hay esta voluntad y disposición de la clase política a realmente hacer de Honduras un país transparente, yo creo que esto siempre la ciudadanía tiene, como ciudadanos siempre tenemos que estar pendientes y demandar justamente a la clase política esta mayor transparencia y una lucha real, digamos, contra la corrupción y contra la impunidad. Más bien, la clase política debería estar en la disposición de facilitar la instalación de una instancia como la CICI, si realmente existe la voluntad de que en este país las cosas mejoren, que realmente la corrupción ha afectado históricamente al país. Si vemos la historia política de Honduras, es decir, los intentos de reformas que ha habido en ciertos periodos siempre se han venido abajo por temas de corrupción. Y Honduras por eso no logra despegar. Ha habido muy buenos intentos de reformas socioeconómicas, de reformas políticas y reformas sociales, pero luego vienen casos de corrupción y hasta ahí llegan las reformas. Y esta es una historia que tiene que cambiar. Honduras tenemos 200 años de vida, se supone independientes, pero ha sido muy lento el proceso de construcción del Estado, de las instituciones, y uno de los ejes precisamente que ha estado ahí históricamente es la corrupción. Es decir, la corrupción ha sido parte no de la república, sino como dicen algunos, de la res pública. Sí, pública, de la hacienda pública. La hacienda pública, exacto, donde se han beneficiado, y eso no ha permitido pues que el país tenga proyectos de desarrollo continuados, que las inversiones en educación, en salud, generen, digamos, el capital humano que se requiere para el desarrollo de un país. Hoy en día, para el desarrollo de un país, de acuerdo al mismo Banco Mundial, el capital natural, los recursos naturales, solo son el 15% de la riqueza de un país. El capital físico, es decir, la infraestructura, es el 15%. El capital financiero significa el 25%, pero el capital humano y el capital social significan el 50%. Y el capital humano es precisamente cuando un país tiene las personas educadas, personas con educación, personas saludables que han tenido acceso a buena alimentación, acceso a buena salud, porque las personas somos más productivas, digamos, con altos niveles de educación y buena salud. Y sobre todo el tema del capital social, que el capital social tiene que ver con los niveles
de confianza que los ciudadanos tenemos entre sí en una sociedad. Si tenemos confianza en los ciudadanos, participamos más, nos organizamos más, hacemos más trabajo cooperativo, hacemos más empresas de manera conjunta, y precisamente uno de los peores efectos que ha tenido la corrupción en el país es que ha afectado ese capital social. En los estudios que hemos hecho sobre capital social en Honduras, si usted se le pregunta a la gente qué prefiere, cultivar 2 manzanas de tierra de manera individual o 6 manzanas de tierra con otra persona, el 82% prefiere hacerlo de manera individual, porque no confía en el otro. Sí, no confía. Y cuando se le pregunta qué piensa del otro en Honduras, el 86% considera que el otro le va a hacer daño. Entonces, y un país no se desarrolla sin capital social, sin niveles de confianza. Y esto es lo que precisamente es el peor efecto de la corrupción y la impunidad. La Sisi fue una promesa de campaña. El combate a la corrupción también fue una de las principales promesas de campaña del hoy presidente. ¿Está dando este gobierno muestras de ir en esa línea de transparencia, de combate a la corrupción? Bueno, yo creo que sí, el hecho de que sí exista la voluntad, el interés en instalar la Sisi es un buen elemento, digamos, y una buena señal, digamos, de combate a la corrupción y la impunidad, el hecho también de haber mantenido un Ministerio de la Transparencia también, pero esto tiene que ser acompañado precisamente de toda la participación ciudadana, es decir, que la veeduría social, el mismo periodismo de investigación en temas de corrupción e impunidad. Esto no solo depende de la voluntad del gobierno, y también tiene que ver también con toda la otra la engranaje y toda la institucionalidad, que el Ministerio Público cumpla su función, que el Tribunal Superior de Cuentas cumpla con sus funciones, que el Poder Judicial, la Corte. Entonces tiene que ver con todo esto, y sabemos que en el país hay una cultura de la corrupción. La corrupción es cultural también, es decir, esta idea de que si se es servidor público, servirse, digamos, está de una manera instalada. De hecho, en varios estudios que hemos hecho sobre valores y corrupción en Honduras y la cultura de la corrupción, mucha gente piensa que ir al gobierno es ir a robar y beneficiarse. Esa corrupción pública, esa corrupción política es como la más visible. Y como que le da a los demás, bueno, sin el gobierno roban, y no le dicen nada a los del gobierno. Claro, entonces esto también es una cuestión que hay que irlo trabajando, digamos, con toda la ciudadanía. Sí. ¿Está a tiempo este gobierno de construir ese proceso? Yo creo que tomando en cuenta que apenas 18 meses, pero ya comenzamos otra vez en el ruedo político. Sí, yo creo que está a tiempo, y creo que tiene que dejar las bases para una Sisi sobre todo a partir de la experiencia de lo que fue la MASI, una Sisi que quede instalada por el tiempo que sea necesario, que el país lo requiera, y debe de justamente tener la capacidad de diálogo y de concertación con la oposición política y con todos los actores políticos y sociales, de que realmente Honduras puede entrar en una senda de gobiernos transparentes y de una lucha contra la corrupción a fondo. ¿Y cómo ve ese conflicto casi permanente en el Congreso que no permite avanzar en la labor legislativa? Que ese también es un obstáculo en ese anhelo porque como usted bien decía, es integral, es todo un engranaje, y el Congreso Nacional es parte vital de ese engranaje. Bueno, yo creo que en primer lugar esta era una situación esperada, ¿verdad? Sí. Es decir, como dijimos anteriormente, veníamos con unos partidos políticos polarizados, que no ha habido ningún encuentro entre los partidos políticos, no ha habido ningún proceso de concertación, de acuerdos en torno precisamente a avanzar para mejorar, que el país mejore, o en torno a un proyecto de país. Entonces era esperada esta situación. Creo que ahí tiene que ver justamente con la capacidad
que pueda tener la presidencia del Congreso, la capacidad justamente de manejar esta situación conflictiva, digamos, de polarización también al interior del Congreso Nacional. Pero creo que es un llamado también aquí a la clase política, a los diputados y diputadas, a actuar con la madurez que se requiere. Justamente en el análisis que hizo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en torno al golpe de Estado del 2009, uno de los factores que influyó precisamente en que Honduras llegara a un golpe de Estado tuvo que ver con la madurez de la clase política para gestionar adecuadamente los conflictos, digamos, Sí. y esto tiene que recuperar la clase política, una madurez, digamos, pensar en función del país y no de intereses, y yo creo que esto es lo que también la ciudadanía debe demandar a la clase política. Tengo un minuto, pero quisiera preguntarle, no quiero que se me quede esta pregunta. ¿Nos va a dar este Congreso Nacional una fiscalía 5 estrellas por fin? Bueno, esto yo creo que es parte de es un proceso, es una cuestión, un anhelo, digamos, de todos los sectores de la ciudadanía. Se espera aquí bueno, ya el papel de la Junta, digamos, una buena selección, pero sabemos que en última instancia está en el Congreso, y aquí entonces es el llamado también nuevamente al Congreso, a la clase política, de dar muestras, digamos, que se quiere en Honduras construir realmente una democracia con transparencia y que se quiere combatir la corrupción y la impunidad. Por el momento que vive el país. Sí. Lic, le agradezco mucho de verdad que haya aceptado la invitación. Ha sido un diálogo bastante ilustrativo y por supuesto muy amplio de la situación que está pasando el país, y su visión es importante. Gracias, muchas gracias a usted. A usted. El licenciado Rolando Sierra Fonseca con nosotros hoy aquí en Al Banquillo. A todos, gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima.